días, santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando con tu mente con un curso de milagros. Ayer vimos la lección 232, una lección que nos dejó con mucha paz. Y de hecho, todo el día, al estarla practicando, pues obviamente que era una manera de pedir a nuestro Padre que permaneciera en nuestra mente todo el día. Y por eso dice la lección, Padre mío, permanece en mi mente desde el momento que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo. Y es que, ¿sabes qué? A final de cuentas, todos tenemos pensamientos todo el día estamos en el andar sobre este mundo en el que decidimos hacer o deshacer desde la perspectiva del curso. O desde la perspectiva del ego, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el día estamos en contacto con personas, en contacto con circunstancias, en contacto con nuestros recuerdos, porque es indudable que nosotros todo el tiempo estamos pensando y la mente no solamente está viendo lo que ocurre en este momento, sino que a veces las circunstancias nos sugieran cosas del pasado, ¿verdad, Leti? Así es, buenos días, perdón. Sí, es que estamos muy solicitados porque nos llaman y desde temprano estamos a veces contestando preguntas, contestando de alguna manera, ayudándole a otras personas a ver cómo resolver el conflicto. Por eso permanece en mi mente todo el día, Padre mío. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos deshacer el ego, sino que también necesitamos los pensamientos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos, como dice el curso, dice, necesitas dar gracias, no porque Dios necesite el agradecimiento, sino porque tú necesitas estar agradecido, y al estar agradecido es porque has recibido, porque has aceptado que dentro de ti, pero no de ti, es una paradoja, ¿no? Dentro de ti, pero no desde ti, está la respuesta, porque desde ti sería por lo que siempre has tratado de resolver las cosas en este mundo, y parece que un momento funcionan y al ratito ya se deshacen, ¿no? En cambio, las respuestas que recibes de Dios siempre son más allá de lo que tú puedes resolver, y hay veces que simplemente con que estés quieto y sin responder y solamente observando, se resuelven las circunstancias, ¿verdad, Leti? Así es, a veces queremos hacer y hacer para resolver nuestras circunstancias y lo único que hacemos es enredarnos más, la verdad. Entonces, pues necesitamos esos momentos de paz, de quietud, para poder escuchar realmente la voz que me diga por dónde me voy a ir y qué es lo que debo de hacer. ¿No? Hay una lección que dice, estoy aquí, ¿cómo dice? Estoy aquí para, tú me dirás con quién debo hablar, qué decir ¿A dónde ir? y a dónde ir y qué debo decir, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo que tenemos que aceptar, que hay quien nos pueda guiar sin errar, ¿no? Uh-huh. Pero siempre tenemos esa inquietud de hacer nosotros mismos, porque es como hemos vivido siempre, ¿no? De ser nosotros los que resolvamos, porque volvemos a esos paradigmas que tenemos de hacer para hacer. Entonces tengo que hacer algo para poder resolver mi situación, tengo que ver la manera, y entonces buscamos en lugares equivocados. Entonces sí nosotros vamos a ser quienes resuelvan, pero no con las acciones, sino con lo que hay en nuestra mente, con esa verdad que está ahí y que tenemos que aprender a escucharla. Exactamente. Y además hay una cosa aquí que dice que siempre estás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo. Y es que nosotros nos quedamos pensando, bueno, a mí me ocurrió, dice, oye, sí es cierto, nunca he dejado de tener respuesta cuando pido.
Cuando pido, sí, o sea, cuando a veces escribo, ¿para qué sucede esto? Y entonces, ¡pum!, empieza la respuesta. Al principio, hasta mi letra tiene una forma, y después de unos momentos, cuando me he tranquilizado, cambia la forma de la letra y se vuelve más fluido. Es una cosa que lo hemos experimentado, ¿no? O sea, que vemos cuando hago una pregunta, a veces atacho algunos renglones, algunas palabras, pero después de un rato, ya cambia la letra, es una cosa muy curiosa, cambia la letra, se vuelve más clara y empiezo a escribir de manera continua hasta que de repente ya. Sí, al principio quieres tú mismo dar la respuesta y quieres decir, pues es que es esto, ¿no? Porque así somos, así es como hemos vivido siempre, queriendo nosotros encontrar la respuesta para todo. Entonces, cuando dejas que esa voz, ahora sí que se oiga más fuerte en tu mente, entonces cuando empiezas a cambiar la letra y empiezas a tener ya sin tachaduras ni nada, toda la fluidez, porque esa es la respuesta verdadera, ¿no? Sí, sí, y es curioso que el curso dice, el mismo ego ante sus propias soluciones es contradictorio. Y entonces ahorita que dije que estoy escribiendo y tacha algunas palabras, o sea, él mismo se está contradiciendo, ¿no? Y se me hace muy notorio ese asunto, porque yo me acuerdo que hace años, antes de estudiar el curso, yo mismo me hacía preguntas y yo las trataba de responder, pero yo notaba cómo al principio la letra pues tenía una forma y se tachaba y después cambiaba. Y volviendo a la lección, dice que al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor. Y luego una cosa, dice, y que duerma con la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Y cuando dice, y que duerma en la confianza, que duerma, el curso dice que estamos dormidos. Entonces, así como, oye, es que esto no es hasta para la noche, sino que me doy cuenta que estoy soñando, que estoy dormido, soñando en la separación, pero que me vuelva, dice, felizmente consciente de que soy tu hijo. Felizmente consciente está hablando de percepción. Sí, porque dice que el primer paso en la separación fue el estado de conciencia. Entonces, pues hay que estar a cada momento recordando, efectivamente, soy el hijo de Dios. No me puede faltar nada, así que tranquis, con calma, ¿no? Porque no pasa nada. Sí, o sea, pues es que es la forma en que podemos seguir en el camino estando en este mundo, porque a veces dicen que no nos podemos deshacer del ego y que es difícil quitarlo, es difícil a no hacerle caso, porque estamos inmersos en este mundo. Pero precisamente esto es lo que mencionas, ¿no? Estoy aquí en este sueño, pero tengo la confianza de que hay alguien que me está guiando y ese es mi Padre, ¿no? Uh-huh. Sí estoy soñando todavía porque todavía existo en este mundo, todavía estoy aquí y me veo como un cuerpo, ¿no? Me veo, pero ese es el objetivo, ir desapegándome de este cuerpo y ir cambiando esto que estoy viendo. Esto va a ser paulatino, no es que me duermo y me despierto y ya se cambió todo. Entonces, pues nos está pidiendo que aunque estemos en este sueño de ilusiones, tengamos esa confianza de quiénes somos y de que no va a faltarnos nada porque Dios está con nosotros, nuestro Padre está a nuestro cuidado. Y efectivamente, es una lección que, como dice al final, así es como debería ser cada día. O sea, permanece en mi mente todo el día, Padre mío. O sea, porque efectivamente lo que necesitamos son pensamientos santos. Sí, es lo que decía yo ayer, que la leímos al final del programa, que estas son las plegarias que deberíamos de tener en lugar de pedir porque ya desperté otro día o porque quiero que bendiga a mi familia o porque quiero que me bendiga, ¿no? Sino que estas son las plegarias que deberíamos de tener todos los días porque así es como estamos más cerca y más conscientes de lo que estamos haciendo en este sueño. Efectivamente. Pues practica hoy el final del miedo, porque practica hoy nos habla siempre ubicando en el presente. Y como el hoy es
un periodo bastante largo, son 24 horas, es muy largo. Básicamente el curso te está diciendo, practica cada vez que te acuerdes, cada vez que con esta práctica que diario estamos haciendo y que desde tempranito, desde que nos levantamos, despertamos y lo primero, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer la lección? Que por cierto la lección de hoy es muy, muy similar a la de ayer, a la de hoy, que es Sí, un constante recordatorio. Estamos hablando de lo mismo ahorita, todas estas lecciones, estamos hablando más o menos de lo mismo. Pero fíjate que el decir que practica hoy, y si tú lo lees diario, siempre dice practica hoy, ¿no? Sí. Entonces es cada día y estar en este presente hoy, este presente. No te vayas al pasado, no te vayas al futuro, o ya lo hice ayer, fue de ayer, ¿no? Pues es que hay que hacerlo diario, hoy, para que siempre estés en esa congruencia con Dios, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos con la lectura del libro de texto. Ayer estábamos diciendo, dejamos un pendientito, que es la última frase. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, sección segunda, el ego y la falsa autonomía. Estamos leyendo el párrafo 9, hoy leeremos el 10, pero dijimos que íbamos a hacer una unión la última frase, la última oración que dice, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. O sea, hablando de que en algunas disciplinas religiosas hay quien decía, que afirmaba que el alma y podría ser castigada porque estuvo en el ego o en un cuerpo durante un tiempo, ¿no? Y entonces está diciendo aquí, bueno, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu porque no está en peligro en ningún momento, en ningún tiempo, en ninguna dimensión y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Lo que tiene que ser rescatado es la mente, ¿no? Y entonces, esa era la liga que íbamos a utilizar para leer el párrafo 10 del día de hoy. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Aquí ayer decíamos que la salvación no es aplicable al espíritu porque es aplicable solamente a la mente. Y aquí lo confirma, la salvación no es otra cosa que mentalidad recta, o sea, pensamientos rectos. Porque que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo que está en constante unidad con Dios, sí tenemos que alcanzar la mentalidad recta antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Y es que la mentalidad distorsionada, que es el contrario donde nosotros estamos, lo que hace es seguir un camino que nos desvía de la unidad. ¿Por qué? Porque es la separación. Entonces, son los juicios, es que aquel me hizo, aquel es distinto, aquel es más, aquel es menos. O sea, siempre es la separación. Y la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso. Porque ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Porque la mente distorsionada siempre ve diferencias. Y la mente recta solamente ve unidad. Entonces, si estamos siempre juzgando, cuando dejamos de juzgar, cuando ya la mentalidad recta es instaurada, se es alcanzada, ese camino
automáticamente se cierra. Porque solamente la mente, como decíamos, solamente hay dos emociones. Hay amor o hay miedo. Entonces, cuando dejas de percibir miedo, automáticamente te sigues por el otro camino, porque solamente hay dos. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí como dice, por lo tanto, la mentalidad errada desaparece, porque al momento de solamente apreciar que hay unidad, pues es más, es muy fácil, porque si tú estás pensando rectamente, por decirlo de alguna manera, pues no puedes pensar al mismo tiempo erróneamente. O sea, nada más puedes tener un pensamiento a la vez, ¿sí? O sea, una forma de pensamiento, perdón. O sea, o estás teniendo un pensamiento errado o uno recto. Si tú tienes un recto, pues automáticamente desaparece el errado, ¿no? Exactamente. No puede existir los dos en el mismo instante. Y al revés, si tenemos pensamiento recto, pues no vemos el pensamiento, si tenemos el pensamiento errado, no vemos el pensamiento recto. ¿Sí? Y fíjate, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en mi lugar tocando y llega mi jefe directo, mi superior, ¿no? El gerente de alimentos y bebidas. Dice, oye, Charlie, necesito hablar contigo. Y todo te tiembla. Y todo, o sea, estoy haciendo juicios, ¿sí? Y ya inmediatamente, así, digo, lo confieso, ¿no? Sí, ¿qué hora que me va a decir? Algo no hice bien. ¿Y qué tal si ya me va a decir que hasta aquí? Y, o sea, honestamente, o sea, yo es lo que digo, y ahorita es lo que me estoy diciendo cuenta, oye, sí es cierto, o sea, es la separación. Sí, entonces ¿sí? En ese momento que tienes esos pensamientos, no tienes ningún pensamiento recto. ¿No? Desaparece inmediatamente todo. Todo lo que, inclusive lo que has hecho en el día, ¿no? De estar en congruencia con Dios. Y en ese momento que tienes el pensamiento, ¡ay!, de miedo, ya desapareció todo lo demás. Pero fíjate. Pero cuando vuelves otra vez y te das cuenta que hiciste, pues otra vez se corrige, ¿no? Y ahora lo que va a desaparecer es todo ese miedo, ¿no? Sí, porque hay muchas frases, y yo me he dado cuenta a veces en pláticas en chat, por eso a veces no me gusta tanto cuando me hacen preguntas a través del chat, pues aparece el texto. Y entonces es para mí, yo como que más bien prefiero escuchar a la persona, porque con el texto a veces yo interpreto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a todo el mundo nos pasa, que nosotros interpretamos cuando escuchamos frases que no tienen ningún, nada, como por ejemplo, si mi jefe llega y me dice, oye, Charlie, necesito hablar contigo, es neutro, completamente neutro, pero el ego, ¿qué es lo que hace? Ponerle una intención. Ya le pone una intención, ya le está diciendo algo. O cuando, yo me acuerdo cuando tú y yo personalmente, tú me decías, oye, ¿y por qué llegaste a esta hora? Era una pregunta completamente neutra, ¿sí? Pero yo inmediatamente, no, ya me están cuestionando, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás preguntando? O sea, defenderse. A defenderme, ¿no? Y todos tenemos estas circunstancias en las que nos hacen a veces preguntas que son neutras, pero nosotros interpretamos desde el ego, ¿sí? Y entonces precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juzgando. ¿Sí? Y no es de que la persona, oye, ¿por qué estás llegando hasta ahorita? No te está preguntando eso es lo que yo interpretaba. Me estabas preguntando, oye, ¿por qué llegaste hasta ahorita? Suena igual, pero una cosa es interés y otra cosa es cuestionamiento. Y entonces todos tenemos este tipo de interpretaciones todos los días en los que a veces son preguntas o circunstancias neutras, pero el ego luego pone una intención. Ya le pone una intención. Entonces, es que efectivamente la mentalidad errada es precisamente eso, hacer juicios. En cambio, la mentalidad recta, como leímos que no hace nada, simplemente, pues lo que vimos sobre el perdón, ¿no?
Sí, que no hace nada el perdón. No hace nada. No hace nada el perdón. Simplemente escucha y ve y no juzga. Entonces, ese es lo que nosotros necesitamos, que cuando percibamos cualquier circunstancia o cualquier cosa en el día, nosotros estemos en estado de paz. A ver qué es lo que... Y contestar, porque desde allí ya las cosas, cuando las percibes desde la paz, no estás juzgando, sino simplemente estás en un estado de recepción. Ajá. Es muy distinto, ¿no? Porque hay veces que, en el caso de mi jefe, ¿no? Yo me he mantenido callado, ¿sí? Y mantenido callado, me sigo sonriendo porque es mi norma. Tú sonríe. Y entonces, sí, dime, mande. Y entonces me dice, oye, Pablo. Y cuando me está diciendo, digo, oye. Totalmente en otra cosa, ¿no? O sea, porque tú ni siquiera tienes que juzgar nada. O sea, simplemente receptivo. Y por eso dice que el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se la abandona. Y la mente entonces tiene una dirección. ¿Cuál? La de la paz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que todo el tiempo estamos nosotros yéndonos por el camino equivocado. Mientras sigas escuchando al ego, te vas a ir por el equivocado. Sí, exactamente. Siempre tienes dos caminos. Cuando escuchas el ego, siempre hay dos caminos. Y siempre te vas por el camino oscuro. ¿Sí? En cambio, cuando dices, ya no quiero escuchar, quiero la paz, ya nada más hay un solo camino. Sí, pero obviamente esto es una práctica constante. Precisamente por eso tenemos que tener esas lecciones o esas plegarias, como ahora lo he dicho, que estas últimas lecciones son como plegarias, pues esas plegarias las podemos usar día a día para estar siempre en congruencia con Dios y que no nos pase de irnos otra vez por el camino equivocado. Porque pues ya tenemos un entrenamiento, no es el total, pero ya tenemos un cierto entrenamiento en donde ya sabemos cómo se presenta el ego. Entonces, pues ya nada más es ese instante en el que voy por otro lado y me regreso, ¿no? Sí, porque generalmente cuando te das cuenta, dices, te detienes y ya empiezas a darte cuenta, estoy pensando equivocadamente, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que de alguna manera el curso nos recuerda siempre, que estés en paz. También tienes que estar siempre abierto a que la otra persona, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos está dando la solución. Y como nosotros estamos juzgando a la otra persona como es que es un malvado, es un, ¿cómo se llama? Es un, ¿cómo luego le dicen a los jefes? Es un explotador, es uno. Y hay veces que te están dando la respuesta. Pero hay una lección o un texto donde dice, ¿no? Que dependiendo de la estima que tienes de tu hermano, es como recibes la respuesta, ¿no? Exactamente. Si tú estás haciendo un juicio, aunque te dé la respuesta, pues tú vas a pensar que no es válida, porque o lo crees menos o crees que no sabe, sí, generalmente. ¿Y tú qué me tienes que decir? ¿Tú qué me tienes que decir? Tú ni has vivido esto. O sea, tenemos ese juicio, ¿no? De hacer menos a las personas, pensar que pues no han experimentado y no pueden dar consejo. Y no precisamente es que den un consejo acerca de una circunstancia que ya vivieron, simplemente a veces están diciendo y ni siquiera se dan cuenta que están diciendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estoy diciendo y, yo dije eso. O sea, porque podemos tener esa, pues lo voy a decir así, canalización del espíritu o esa inconsciente. Podemos estar escuchando al espíritu inconscientemente y lo podemos expresar y no sabemos por qué dijimos eso, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa parte en que pensamos en que las otras personas o cualquier persona que se nos acerque, ¿qué va a saber si ni me conoce? O sea, ¿qué va a saber si no sabe cómo he vivido? Y no queremos aceptar a veces las respuestas que nos llegan de cualquier forma, ¿no? Sí. De cualquier forma nos pueden llegar. Entonces, por eso precisamente hay que dejar de hacer ese tipo de juicios, dejar
de pensar que nadie tiene la respuesta más que yo. Exactamente. Me acuerdo de un detalle que hace poquito te platicaba, que venía en una camioneta y entonces sube una señora que apenas queda por la puerta, de gordita, y ya que entra se sienta junto a mí y dice, pasé. Y yo, sí, qué bueno que ya pasó, sí queda aquí. Y se empieza a reír, entonces le digo, y qué bueno que se ríe, porque, porque cuando las cosas parecen que son, que no tienen solución, lo mejor es reírse. Y entonces empezamos a platicar y me comentó que una vez, cuando era años más joven, dice que un día estaba muy enojada con un chofer, porque no la dejó subir al camión, porque no había espacio. Y que dice, no, pues usted ya no queda, ¿no? Y se enojó. Y entonces dice que ella estaba enojada mucho rato hasta que después dijo, no, pues ya, se contentó, dijo, bueno, pues por alguna razón no subí, se sube al siguiente camión y resulta que en el camino se encuentra que el primer camión se había volteado, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En el camino. Y le dije, pues sí, pero fíjese, dése cuenta que a veces lo que parece estar disfrazado de maldición, a veces es una bendición. Porque ¿qué es lo que hizo ese chofer? Cuando le dijo, no hay espacio para ti en este camión, no te subas, pues realmente te estaba dando una bendición. Y se sentía un poco ofendida, ¿no? Se sentía ofendida y ve que a veces cuando las personas nos niegan las cosas, pues realmente es una bendición. Uh-huh. Entonces, le dije, hay que poner atención. Dice, algo, y yo le dije, yo no sé por qué le dije, algo te están negando en este momento, ¿verdad? Y se me quedó viendo, dice, pues le dije, efectivamente, pues ahora ponte a pensar que qué tal si lo que te está diciendo es una bendición. ¿Tú crees que aquello que te están negando es lo que tú necesitas? Y a lo mejor no es eso. Y se quedó, no me acuerdo precisamente que me dijo, ay, muchísimas gracias, es usted, me dijo, es usted un ángel. Sí, para eso estamos aquí. y yo me quedé con una, o sea, yo si me hubiera dicho en otra ocasión, es usted un ángel, dije, no, ¿qué le pasa? Pues es normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que somos realmente? Si somos pensamientos de Dios, ¿qué somos? Somos ángeles, ¿no? O sea, honestamente. Bueno, pues entonces, por eso la dirección que sigue la mente cuando es recta se vuelve automática al seguir el camino de la paz, la dicha absolutas. Porque no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Cuando dejas de juzgar, te adhieres automáticamente. Pues es que a cualquiera de los pensamientos, ¿no? De los dos sistemas de pensamientos sí. Te puedes adherir. O sea, por eso estamos siempre en ego o estamos en espíritu, ¿no? O sea, no puedes estar en los dos. Pues lo que estaba diciendo, o sea, no puedes estar en los dos, simplemente estás en uno y desaparece el otro. Es imposible estar en los dos. Otra lección que nos dice eso, no puedes ver dos mundos. O sea, no es posible. No. Siempre tienes que estar de un lado. Pero lo que pasa es que el milagro que hace es que te permite ver un reflejo del verdadero camino. Y sí. En ese momento estás en paz y al ratito ya estás otra vez en la guerra. Y parece que estamos cambiando estamos cambiando de pensamientos, pero eso no quiere decir una mente en conflicto, que estamos precisamente a veces en paz y en guerra, es la mente en conflicto. Llega un momento que decides, ya no quiero más esto, quiero solamente esto, el otro que es el objetivo del curso, que te des cuenta que hay un camino mejor para pensar siempre. Y obviamente esto se logra solamente con entrenamiento. Bueno, nuestro objetivo es llegar a la mentalidad recta. Exactamente, a la mentalidad recta. Ya después de la mentalidad recta, como hemos leído en otras ocasiones, pues es precisamente lo que dice aquí. La mentalidad 1. La mentalidad 1, pero eso ya no nos toca a nosotros. Es simplemente corregir nuestra forma de pensar. Así que, pues nos vamos a la práctica de la lección del día de hoy. Las palabras no significarán más que son una guía de la cual no tienes que depender. Pues lo único que nos interesa a todos como practicantes de un curso de milagros es tener una experiencia directa de la verdad. Y continuaremos pasando por alto
todas las consejas del ego y estaremos siempre con nuestro Padre en la mañana, en la noche, al mediodía, al atardecer, a cada minuto que nos acordemos, siempre dedicaremos tanto tiempo como podamos que sea necesario a fin de que lograr el objetivo que perseguimos. Y el objetivo que perseguimos es ser felices y estar en paz. Así que no nos olvidemos de nuestros recordatorios de cada hora. Todas estas prácticas tenemos que nosotros insistir en que al final, en cualquier momento del día, tú vuelvas a releer la lección para ti y te dediques un tiempo, cuando menos 15 minutos, para que estés en la vivencia de esto, meditando en las palabras que la lección nos ofrece. Así que después de que lo leamos, hay que aguardar en silencio, sin miedo, seguros de la llegada del Espíritu Santo, porque lo que necesitamos solamente son las palabras que nuestro Padre tiene para nosotros. Así que en esta etapa, refiriéndonos a la práctica del curso, que estamos en la segunda parte, hemos llegado a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. Y en lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí. Así que vamos a empezar con unas palabras de invitación que el mismo Espíritu Santo nos provee, que nos indican a través de un tema que cada 10 lecciones va cambiando. En esta ocasión es... ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llega a su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazarlos, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos, simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer, en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas no mucho más allá del recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es un sueño en el que no hay pesares, que contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que lleno de júbilo entonamos le proclama al mundo que la liberación ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado
los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Fíjate, aquí hay una cosa que hay que hacer abundar. Dice, acudamos diariamente a este santo lugar y pasamos un rato juntos. O sea, el santo lugar es la mente recta. O sea, siempre tienes que entrar a tu mente, la mente superior, no la mente recta, la mente superior. Entonces, porque dice que ahí compartimos nuestro sueño final. Y es lo que decíamos, de que en tu mente vas a recibir un reflejo del cielo. Y es precisamente este sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. O sea, que en este mundo que estamos dormidos podemos tener un sueño completamente distinto. En lugar de pesares, como dice aquí, solamente tendremos gloria. Entonces, y en ese mundo en el que estamos viviendo ahorita, aquí en la Tierra, este planeta Tierra, México, el lugar donde te encuentres, dice que en él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje, o sea, como si estuviera la vida brotando, ¿no? En lugar de estar pensando que el mundo se está acabando, que no está lloviendo, que hay sequía, que empiezas a ver al mundo de una manera completamente distinta. Entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta de que en qué momento estás soñando en el mal o soñando en el bien. ¿Cómo ves el mundo? Si el mundo que ves es un mundo áspero, contaminado, lleno de basura, entonces aguas, date cuenta que no estás en el instante santo, sino que tienes que aprender a ver el mundo desde la perspectiva del espíritu, donde siempre está la vida presente. En unas de las lecciones que ya pasamos en las 150 y tantos, hay una parte donde nos dice que tú puedes reflejar el mundo, el cielo en este mundo. Sí. Y que ese es parte de un objetivo, ¿no? Que reflejes ese cielo en este mundo. O sea, a veces pensamos que pues no podemos estar aquí bien por todo lo que vemos en el mundo, por todo lo que va pasando y todo eso. Pero dice, sí es posible. Sí es posible que reflejes el cielo en este mundo cuando dejas de hacer juicio, porque vamos a tratar de tener esa mente recta y seguimos en este mundo, seguimos aquí hasta que Dios dé el último paso, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo de limpiar nuestra mente y llegar a esa mente recta y así reflejar el cielo en este mundo. Entonces, cada vez que corregimos nuestro pensamiento, pues es el reflejo del cielo en este mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vámonos con la lección 233, que está muy, muy interesante esta lección. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y de perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti. Me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor, que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Pues esa es una continuación de la lección de antier, de la de ayer. Hoy otra vez dice, Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos, ¿sí? No quiero quedarme con ninguno de ellos. O sea, todos tus pensamientos que tienes, híjole, ya se me hace tarde. Entrégaselo a Dios, ¿sí? Sí, ya se me pasó el camión. Entrégaselo a Dios. ¿Sí? O sea, cualquier pensamiento, cualquiera, todos entrégaselos a Dios, ¿sí? Porque en su lugar tú estás pidiendo, dame los tuyos. Y entonces, cuando tú ves algo que te perturba, en ese momento, dáselo a Dios.
y vas a recibir, a ver, dame tus pensamientos, ¿qué tengo que pensar? Y entonces vas a recibir exactamente una respuesta muy clara y siempre va a decir, no pasa nada, espera el siguiente, ¿no? O sea, no hay prisa, no tienes por qué correr, no tienes que imaginar nada, porque dice que aquí que algo dice que no tengo que perder el tiempo en vanas imaginaciones. Entonces, o sea, está muy sencillita la lección de hoy. O sea, cualquier cosa que piense, a ver, Dios, te entrego mis pensamientos y dame los tuyos a cambio. O sea, mira, estos son los pensamientos que tengo. No me sirven porque me producen angustia. Y Dios, tráelos para acá y te da otro. Y los va a deshacer. O sea, esos pensamientos es un intercambio. Es una manera de aceptar el regalo que Dios tiene para ti. Bueno, pues con estas palabras, con esta certeza de que siempre vamos a recibir respuesta por parte de Dios para cualquier circunstancia que vivamos en este mundo, en este sueño, pues despedimos la transmisión de hoy, invitándote a que pues hagas la lección. Es muy sencilla y te va a traer mucha dicha y mucha paz. Así es. Así que nos unimos en la oración que decimos todos los días diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Juan Carlos, Rosario, Mari Carmen, Rosy, Dorian, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, santos hijos de Dios.